Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho con 35. Vamos a conversar con la doctora Teresa García Gasca. Siempre es un gusto escucharla cada semana en este espacio. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Marco Alfredo. Buenos días a toda nuestra audiencia, a nuestra comunidad universitaria. Bueno, yo hoy traigo un tema de reflexión, un tema que a mí me ha preocupado siempre, pero claro, no es necesariamente mi tema de estudio, ni mucho menos, ¿no? Yo estoy muy alejada del área. Sin embargo, eso no impide que podamos profundizar un poco, aprender también de los conocedores, estudiar un poquito el tema, pero sobre todo traer la reflexión. Un tema del que mucho se habla, pero poco se dice de fondo. Y es el tema de los migrantes, de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Tengo algunas imágenes, pero esta reflexión que les traigo es el análisis de un artículo científico alrededor de la situación de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Es un artículo, si me muestran en pantalla, ese es el título en español. Es un artículo en inglés en realidad, pero está traducido al español. Existe la traducción oficial en español, que se llama Inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos, de Jane Batalova, y es de octubre del 2024. Es muy reciente, pero toca datos del 2022 y del 2023. En realidad es una foto muy reciente de la situación de los migrantes en Estados Unidos. ¿Y por qué la reflexión? Porque yo estoy convencida de que tenemos una deuda con este sector social. Como país, no les hemos cumplido. ¿Por qué las personas migran a otros lugares abandonando sus tierras, sus casas, sus familias? Pues porque no tienen oportunidades en sus lugares de origen. No hay educación, no hay oportunidades laborales, en fin, hay desesperanza. Y entonces la gente se mueve. Y esto es una deuda que tenemos porque finalmente no hemos logrado arropar a este sector de la población en nuestro país y darles buenas oportunidades de vida. Entonces, este artículo nos habla justamente de cómo viven las personas migrantes en los Estados Unidos. Empieza diciendo que los mexicanos, las y los mexicanos, son el mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos, con cerca del 23% de casi 50 millones, 47.8 millones de residentes nacidos en el extranjero. Cuando digo nacidos en el extranjero me refiero nacidos fuera de los Estados Unidos en el 2023. Y también representan las y los mexicanos el mayor grupo de inmigrantes no autorizados, un 45% de 11.3 millones de personas sin estatus legal en el 2022. Entonces es un tema sumamente importante, tan importante que hoy está haciendo crisis entre las relaciones de México con Estados Unidos. En la siguiente imagen quiero yo ver esta gráfica, quienes nos ven en pantalla, y si no se las platicamos, es una gráfica muy interesante que muestra la evolución de migrantes mexicanos en Estados Unidos desde 1840. O sea, muy interesante. Vemos cómo la migración realmente empieza a darse después de la Revolución Mexicana. Es decir, las crisis económicas, políticas, sociales han impulsado a la gente a salirse del país. Quienes nos ven en pantalla, la línea verde es el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos y la línea azul es la proporción de migrantes extranjeros, o sea, de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Siempre ha sido mucho mayor la proporción. El pico de inicio importante viene en los años 70. Y siempre estos picos están enmarcados por situaciones, decíamos, políticas, económicas, las han inhibido algunas políticas. Los 70 es cuando es la política de braceros, ¿no? Mandar mexicanos a trabajar a los Estados Unidos. Claro, porque además nos jactamos de las remesas, ¿no? Las hacemos como un logro. Y bueno, después de la pandemia o alrededor de los años de la pandemia disminuyó, desde luego, la migración y ahorita está otra vez repuntando. Entonces, sí tenemos que visualizar eso y se ha calculado que ha disminuido un 34% entre el 2007 y el 2023. Ha disminuido la migración, pero no deja de ser importante y no deja de ser
el mayor número de personas extranjeras en los Estados Unidos. En lo general, tanto aquellas que tienen sus papeles en orden como aquellas que no los tienen. En la siguiente imagen les muestro pues cuáles son los estados y por mucho Estados Unidos es el país predilecto para las y los mexicanos, en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los estados de Estados Unidos? Pues finalmente lo podemos inferir. California con el 36%, Texas con el 22%, y le siguen Illinois, Arizona con el 6%, con el 5%, y posteriormente Florida, Washington, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Nueva York, entre todos un 13%. Y desde luego, las ciudades más habitadas por población mexicana pues son justamente Los Ángeles, algunas ciudades también de Illinois, de Chicago, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos comunidades muy bien identificadas, comunidades mexicanas muy bien identificadas. En la siguiente imagen, algunas condiciones. Bien, el 83% de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos están en edad productiva, es decir, entre los 18 y los 64 años de edad. De tal suerte que la mayor parte de nuestra población busca un trabajo, ¿no? Y no necesariamente busca educación, busca un trabajo, y esto comparado con otros migrantes o con la población nativa en los Estados Unidos. En la siguiente imagen les muestro que esta población del 83% en edad productiva, de esta población, el 68% participa en la fuerza laboral civil, es decir, particularmente tenemos ocupación en recursos naturales, en la construcción, en el campo, desde luego, en la producción, en el transporte, y poca ocupación realmente en trabajos más especializados, porque realmente la fuerza importante es de personas que tienen un bajo nivel educativo. Eso es lo que es una realidad, ¿no? La mayor parte de las personas no cuenta con un certificado ni de secundaria. Ese es un tema muy importante y es parte de esta deuda de la que yo hablo en lo general. Las remesas, en la siguiente imagen. Para el 2023, las remesas sumaron 66.200 millones de dólares. Es una cantidad inimaginable. Es por eso que pues para los gobiernos mexicanos han sido siempre un tema importante de tratar, pero ¿es realmente un logro o realmente es un fracaso para el gobierno mexicano? El pensar que nuestra gente está trabajando en los Estados Unidos porque aquí no encontró una oportunidad de vida, ¿no? Y que estamos perdiendo toda esa fuerza laboral y estamos perdiendo toda esa fuerza y talento de muchas personas. Algunos datos importantes para terminar en la siguiente imagen. Les comento, las y los mexicanos tienen ingresos más bajos que el conjunto de la población extranjera y nativa. Tienen una mayor probabilidad de caer en la pobreza, menos probabilidades de naturalizarse como ciudadanos estadounidenses, bajas tasas de cobertura de seguro médico en comparación con todos los inmigrantes y con los nacidos en Estados Unidos. La población se redujo en más de 1 millón, la población de migrantes mexicanos se redujo en más de 1 millón de personas, de su máximo de 11.7 millones en 2010 a 10.7 en 2022. Sin embargo, como ya les decía, ha iniciado nuevamente a incrementar. El número de inmigrantes mexicanos no autorizados lleva más de 15 años disminuyendo y se ha reducido un 34% desde 2007, que pasó de 7.7 millones a 5.1 millones en el 2022. O sea, sí ha disminuido, sin embargo, no deja de ser importante. Y la proporción de migrantes mexicanos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular también se ha reducido del 90% en el 2003 al 64% en el 2013 y al 29% en el 2023. Pero esto no quiere decir, no es una buena noticia necesariamente, porque ha incrementado la población de inmigrantes sudamericanos y centroamericanos que además pasan por nuestro país y que al no lograr cruzar, pues se quedan también en nuestro país, y que, decíamos hace un momento, tampoco es que nuestro país tenga políticas para tratar dignamente. No hay una política pública para el trato de los migrantes. Claro, es un gran problema humanos. Con perspectiva de derechos humanos. Me parece que este es un tema importantísimo del que no se ha hablado necesariamente. Digo, se ha hablado porque se ha dicho el problema que se está presentando con las políticas de Trump, con las deportaciones, pero no se ha profundizado en la responsabilidad que tenemos como país
para que esta gente no tenga que emigrar a los Estados Unidos ni a ningún otro lugar por falta de oportunidades. Vamos a estar pendientes porque Sí, seguramente muchas será gracias. parte de la agenda mediática Sí, de los próximos meses. seguramente, y de un problema real que vamos a tener que enfrentar como país. Doctora. Así es, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, al Y justamente contrario. hablando del tema de migrantes,